Hola, Dios les bendiga, buenas noches. Quisiera antes de compartir la palabra, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos viene dando y en especial, como siempre, hago énfasis y es en darle gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, por nuestra familia, por los que estamos compartiendo todos los días y decirle: Padre, en esta preciosa y bendita noche, Señor, coloco mi vida delante de tu presencia, Señor, coloco la vida de mis hermanos en tus manos, Padre. Yo te pido que en el bendito nombre de Jesús les bendigas, les guardes, les llenes con tu palabra, Señor, Padre Dios de los cielos, que tal vez nosotros no estamos de una forma física unidos, pero sí en el Espíritu, Señor, porque tu palabra dice que nosotros somos uno en ti, Señor. Quiero darte gracias, Papá Dios, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, en especial la vida, Dios, los alimentos, Padre Celestial, Señor, y por protegernos, Dios bendito, de todo mal, de todo peligro, porque verdaderamente, Señor, Dios de los cielos, esto nos hace a nosotros reflexionar en la parte que es estar encerrados, y a veces ni siquiera nosotros nos acordamos de las personas que se encuentran encarceladas, cuando prácticamente nosotros estamos confinados en una casa en donde podemos salir también en ciertos metros hacia la calle, y eso nos llena un poco de esperanza al saber de que te tenemos a ti, Señor. Te damos gracias, Papito Dios, en esta noche, Señor, porque tan poco tiempo nosotros que te compartimos, tan poco tiempo que te damos, Señor. Y Papito Dios, Señor, bendice a todos los que miran este video, Señor. Te doy gracias, Papá Dios, en esta noche, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, puesto la camiseta de nuestra amada Colombia, bendecirla siempre. Acuérdense, hermanos, que nosotros debemos bendecir y no maldecir. De nuestros labios siempre tienen que haber bendiciones y no maldiciones. Hermanos, quiero compartirles la vida del apóstol Pablo, un varón que pues en su comienzo, Saulo de Tarso. Saúl porque en sí el emperador, el rey de aquellos tiempos era Saúl. Entonces había una historia en la que cuando leo dicen que a los niños que nacían tenían que llamarlos Saúl, y entonces en este caso pues Saulo. Y Saulo fue un hombre que persiguió mucho a la iglesia, persiguió mucho a los cristianos. Para los que tal vez conocen la historia, él era el autor de los que prácticamente aquellos que predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, él era el autor para enviarlos a la muerte, prácticamente, digámoslo así, a los circos romanos. Los primeros cristianos casi prácticamente morían en boca de leones, tigres, perros, me imagino en ese entonces, bravos, prácticamente digamos que creados para hacer ese mal. Y después de eso, pues el Señor toma como esa gracia con este varón. Y acuérdense de que pues siempre nuestro Señor tiene como algo muy especial para con nosotros, y es escoger de lo menos vil, escoger de lo menospreciado. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó. Entonces, mis hermanos, uno de los que sufrió esas penalidades fue Esteban. Esteban, por predicar el evangelio, murió de una forma muy difícil,
murió de una forma en la que lo apedrearon por predicar el Evangelio de Cristo. Pero hay algo muy lindo, hay algo muy especial en la vida de Esteban, y es que él nunca, a pesar que ya se encontraba en la muerte, estaba ya prácticamente siendo apedreado, y él en sus últimas palabras dijo que amaba mucho al Señor y que no le importaba morir a causa de su palabra. Y yo quiero compartirles en Hechos de los Apóstoles sobre la conversión de Saulo. Dice la palabra en el capítulo 9 de Hechos, desde el verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Acordémonos de que para que haya un cambio en el ser humano, prácticamente nosotros debemos morir al viejo hombre para que nazca el nuevo. Y eso es lo que prácticamente pasa en este mundo, hermanos, porque aún la misma tierra necesita su descanso. Nosotros lo que tenemos que hacer también es morir a ese viejo hombre, a lo que tal vez hacía que ofenda al Señor. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido muy bien. Es por eso que el Señor coloca muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las principales es que el Señor utiliza lo que sea para que muramos a ese viejo hombre. Él utiliza lo que sea para que cambiemos. Miren, hermanos, escuchaba, no sé si llamarle evangelista, no sé si un pastor, pero este varón deja una enseñanza muy linda. La palabra del Señor dice que nosotros debemos dejar lo bueno y desechar lo malo. Aún la misma palabra lo dice, el mismo apóstol Pablo nos lo enseña. Y comparte este varón que uno de los evangelistas más grandes a nivel mundial es el coronavirus. No que él, pues, digamos, hable ni nada por el estilo, pero eso ha conllevado a que mucha gente tenga el temor de Dios. Porque es que, mire, Pablo, o sea, el apóstol Pablo, Saulo anteriormente, él perseguía a la iglesia cristiana. Él no se había convertido, pero fue necesario de que le llegara, digamos, una ceguera, ¿sí? En sus ojos, y de esa manera él clamara, clamara para poder tener sanidad en su vida. Acuérdense de que
de que Saulo, hablando de Saulo, ¿no? Primeramente de Saulo para después hablar de Pablo. Saulo era un hombre soberbio, era hebreo de hebreos, romano de romanos, era un hombre altivo, soberbio, de cerviz en vida, no le importaba humillar a nadie, era adinerado, ¿sí? Pues instruido con Gamaliel, y por ese motivo lo hacía llenar de mucha soberbia. Además, cuando pasaba esto de la predicación del Evangelio, a quien le tenían que entregar a los hombres o aquellas personas que estaban predicando el Evangelio, era Saulo, y Saulo era el que determinaba qué era lo que hacía. Entonces, él simplemente pensaba que estaba siguiendo era a una secta llamada cristianos, pero fue necesario que nuestro Señor Jesucristo llegara hasta donde él y le dijera que lo estaba persiguiendo era él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos cosas indebidas, hacemos cosas que no van sino en contra del Señor. Por eso es importante que nosotros empecemos a entender la palabra y empecemos a amarnos los unos a los otros, ¿sí? Y sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea la situación, uno de lo que nosotros tenemos que entender es que no debemos dividirnos por religión, sino explicarle al oyente, explicarle a la gente que Cristo les ama y que ese es el Señor, es el que pone el querer como el hacer. Y durante este tiempo, Saulo, pues, al estar, me imagino, con su ceguera, tuvo que haber pasado una situación muy complicada, hermanos. Entonces yo pienso que miren cuánta gente en este momento, grandes hombres importantes, ¿no? Presidentes, gobernadores, alcaldes, los grandes banqueros, gerentes, directores, hombres, digamos, aquí en la tierra de renombre, hombres y mujeres que son altivos, que piensan que todo lo tienen, piensan que con su dinero, que con su posición pueden pasar por encima de quien sea, pueden pisotear a quien sea, cuando, hermanos, el Señor manda esta prueba tan difícil, esta prueba tan dura, y los tiene aislados. O sea, en este momento no hay poder, digámoslo así, ¿sí? Hasta hay presidentes que en este momento ya han entendido de que lo necesario para que este mundo cambie es la palabra del Señor. O sea que hay mucho Saulo, hay mucho Saulo. Eh, en la tierra, hombres vanagloriosos, hombres altivos, hombres que les gusta humillar, ¿sí? Entonces el Señor colocó esto para que le bajen, para que entiendan de que apartados del Señor nada podemos hacer. Y acuérdense de lo que yo les compartía en un comienzo, de que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto tiene un propósito. El propósito de esto, si lo miramos de una forma terrenal o de una forma científica, la verdad es que la tierra necesitaba un descanso, porque los moradores hemos ido acabando lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prestado, digámoslo, porque nada lo tenemos seguro aquí en la tierra, lo único que tenemos seguro es la muerte. Y hay dos muertes, la muerte eterna y la muerte natural, la muerte física. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, es que el Señor, como es tardo para la ira y rico en misericordia, lo que Él quiere es mandar señales, es mandar, digamos, avisos para que nosotros nos toquemos, así como en un momento dado el Señor zarandeó a Pedro, pues el Señor ha zarandeado al mundo, digámoslo así, a todos los moradores.
Sí, aún a mis hermanos predicadores también los ha zarandeado porque hasta en eso hay abuso, hasta en eso hay mentira, han abusado de las ovejas, han abusado del pueblo y eso ha hecho de que la sangre de Cristo sea pisoteada, lo que pasaba con Saulo. Saulo, él pensó que estaba persiguiendo a unos hombres cuando verdaderamente estaba persiguiendo a Cristo. Es por eso que nosotros miramos en las redes sociales eh, pues los comentarios tan duros y tan difíciles en contra de la palabra, ¿no? Pues yo respeto las opiniones de todos, pero también eso ha hecho de que los hombres, entre comillas, digámoslo así, si son de Dios, han hecho de que la gente, me perdona la expresión, raje, la gente se exprese mal, ¿sí? Hablando de la cuestión pues de los falsos milagros, la parte digamos de el diezmo, ¿sí? Porque sí, verdaderamente hay hombres que, como dice la palabra, que unos predican la palabra, eh, unos de una, para, pues, perdón, unos para contender, otros para vanagloriarse, otros para ganancias deshonestas y lastimosamente pues eso ha hecho de que muchos eh, se retiren, muchos se, se aparten y muchos ya no lleguen a, a las congregaciones. Pero hermanos, la verdad es que hay algo muy lindo y es que cuando el Señor quiere que las cosas se hagan, se tienen que hacer. O sea, nadie puede resistirse a Dios porque Dios es un Dios omnipotente. Y si Dios permite que tú te conviertas o si ya estás convertido, no te apartes de Él porque Él nos ha dado un regalo muy especial y es y es a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo animo con este video es que eh, tratemos de no hablar mucho y de hacer harto, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice que muchos con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él, lejos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo, el Señor le da un nombre que es Pablo, y por eso él es el apóstol de la gracia, porque Dios le dio un regalo que verdaderamente no se lo merecía, pero por su misericordia, por su gracia Dios lo tomó, Dios lo acogió y hizo de que fuera Pablo, el apóstol Pablo, como él dice que fue un abortivo, porque prácticamente él es el último de los apóstoles. Pues hermanos, no veo más apóstoles en las Sagradas Escrituras, ni menos en estos tiempos. Él fue el último apóstol, por eso él dice, yo como un abortivo llamado a ser apóstol, porque prácticamente lo que él se merecía era el infierno, no lo que el Señor le regaló. Y pasan unas circunstancias muy difíciles en la vida de él, porque pues él después de su conversión tiene que enfrentarse a muchos retos, ¿no? Por eso él decía que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el arrepentimiento. Este varón fue uno de los varones que la verdad es de mucho ejemplo, no para venerarlo ni para idolatrarlo, pero sí un varón que nos puede dar, la verdad, mis hermanos, mucho ejemplo. Por eso él dice, sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo, dice, ¿no? Él siempre caminaba en las pisadas de nuestro Señor. Él siempre fue imitador de nuestro Señor Jesucristo, el que escribe las cartas paulinas. Sí, escribe a los romanos, a los efesios, a los filipenses, a los corintios, a los gálatas, escribe a los tesalonicenses. Casi el Nuevo Testamento lo escribe él en gratitud a Dios por la bendición tan grande que nuestro Señor le dio.
Entonces yo animo a cada uno de ustedes, hermanos, porque tal vez de pronto pensaremos que sí, que porque no tenemos estudio, porque tal vez de pronto hemos sido muy pecadores y por ese motivo tal vez el Señor no nos va a escoger y no, hermanos, Él escoge de lo putrefacto, de lo que prácticamente nadie da un peso, hermanos, porque Él no hace acepción de personas. Él siempre tiene en su pensamiento, Él siempre es un Dios misericordioso que lo que quiere es que todos nos arrepintamos, lo que quiere es que todos lleguemos a su presencia, lo que Él quiere es que todos nos humillemos ante Él. Eso es lo que Él quiere. Por eso, miren hermanos, mmm, aun cuando Pablo pues ya entra en la conversión, Ananías, este varón, es el que lo lleva, lo presenta ante los mismos discípulos, los apóstoles, y tenían miedo porque sabían que él era el que perseguía a la iglesia. Pero no, vaya la sorpresa de que él ya el Señor lo había cambiado. Entonces miren hermanos, la verdad es que para los que conocen un poco de la parte de la naturaleza o de las siembras, una semilla para que, digamos, tenga fruto, tiene que germinar, tiene que morir para que así pueda dar fruto. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, como lo que pasó con Pablo. Pablo en ese momento, digamos, de que cuando pierde la visión, pues es donde Dios parte la cerviz, es donde Dios prácticamente circuncida. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos partido nuestro corazón, sea partida nuestra cerviz, ese orgullo, esa vanidad, ese acaparamiento, ese conocimiento tal vez humano. Él lo que quiere es que sea muerto, sea germinado para que nazca un nuevo hombre. Eso es lo que quiere el Señor para con cada uno de nosotros, porque el hecho de que lleguemos a Cristo eso es una carrera, eso es seguir nosotros caminando en el temor de Dios, no porque ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya lo tenemos todo y todo va a cambiar, no, es un proceso, hermanos, es un proceso, amigos, es un proceso lo que Él está haciendo con nuestras vidas hasta cuando Él venga a juzgar a vivos y a muertos. Mientras estemos en este mundo, pues tenemos que seguir una carrera. Y en la conversión de Pablo, Pablo después de su conversión, él tiene algo muy lindo y resalta mucho eso. Y es que él dice que todo lo que él tenía lo tiene por basura, porque él había ganado algo que nadie se lo podía haber regalado, y era la paz, era la tranquilidad. Por eso él escribe, hay unos versículos en donde él dice que él se sabe gozar en la abundancia y también se sabe gozar en la escasez. Este varón, pues quise y traté de consultar bien en sí de qué muere. El Señor le dio un aguijón, y él mismo reconoce, dice, si no me hubiera sido dado este aguijón, eh, tal vez yo sería muy soberbio, porque este es otro de los apóstoles que el Señor lo lleva al tercer cielo, pero no tiene ninguna revelación. Era por eso, porque él, a pesar de que ya estaba convertido, tenía un poco de soberbia, y más con el poder de Dios, porque después de eso él empieza también a hacer milagros, ¿sí? A sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, ¿sí? O sea, empieza a hacer milagros, y eso pues lo conllevaba a ser un hombre pues altivo, pero el Señor siempre lo frenaba, digámoslo así. Por eso le fue dado un aguijón. Prácticamente dice pues la palabra o la historia de que él supuraba por los ojos, sí, era materia, y por ese motivo pues trataba de pararlo, trataba de tenerlo como quieto, digámoslo así, sí, pero él nunca abandonó la carrera, hermanos, él nunca, él pasó por cárceles,
fue golpeado, insultado, todo. Yo creo que nosotros no hemos pasado absolutamente nada, ni lo mínimo por lo que pasó el apóstol Pablo, y aún los mismos apóstoles, pero hoy estoy haciendo énfasis en la vida de Pablo, es un corto relato, hermanos. Entonces, pero miren que después de todo esto, él le da unas cartas, la carta a los Efesios, y es por eso que él reconoce, mis hermanos, él reconoce que somos salvos por gracia. Acuérdense de eso, hermanos, somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia significa regalo inmerecido de parte de Dios. Nosotros no nos merecíamos ese regalo, ¿sí? Eso es como cuando un hijo desobediente se regala un premio en nuestro corazón, o tal vez de pronto en nuestra opinión, es decir, pero ¿cómo van a premiar a ese hombre o a esa mujer, a ese niño, a ese joven, por algo malo que hizo? Pues esa es la misericordia que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Es darnos un regalo a pesar de que no nos lo merecemos, pero Él nos lo da. En Efesios, Él cuando les da esta carta a los Efesios, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues sí, mis hermanos, miren, yo no tengo absolutamente nada en contra de los bares, no tengo en contra, digamos, personalmente, porque pues bíblicamente el Señor sí refuta eso, ¿no? Porque pues lastimosamente en los burdeles, en los bares, en los moteles, es donde existe el pecado, hermanos, lastimosamente. Y miren, hermanos, que no fue el hombre, o sea, digámoslo en sentido espiritual, fue Dios el que colocó todo esto para que parara el pecado, hermanos, para que parara la inmundicia que hay en esta tierra, la inmundicia que hay en este mundo, ¿sí? Porque a una discoteca son poquitas las parejas que van, digamos, en el sentido el esposo, o sea, el matrimonio como tal. No, es la mayoría son amantes, ¿sí? Eh, lo más difícil que ahora han abierto pues discotecas en donde son del mismo sexo, hermanos, y eso es pecado delante de Dios. No quiero que tal vez de pronto me odien por lo que yo estoy comentando, no, pero yo me baso a la palabra. Yo, la verdad, amo también a estas mujeres, a estos varones que tal vez de pronto en su momento se desviaron porque no tienen el temor de Dios, no tienen el temor a Jehová. Y Dios permitió todas estas cosas para que nos confinemos y estemos un poco cerrados, ¿sí? Y no practiquemos, digamos, pues no lo digo por mi vida, ¿no? No lo digo porque aunque yo no soy, pues digamos, un santo de primera clase, yo tengo errores, ¿sí? Pero trato siempre de apartarme del pecado, trato de, con la ayuda del Señor, de tener santidad, porque eso es lo que manda el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces yo les comparto esto, es para que cada día nos metamos más en la palabra, nos metamos más en el Señor. Y si el Señor nos dice que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, y eso era lo que pasaba, el apóstol Pablo andaba en el pecado, es por eso que él manifiesta de que andábamos en el pecado. Dice que en este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es el mismo Satanás. Él siempre ha querido apartarnos. Aquellas personas que tal vez refutan la palabra, que se consideran ateos, que van en contra de la palabra, no son ellos mismos los que trabajan. Digamos, es Satanás el que les infunde, el que introduce que nos vamos en que se vayan, digámoslo así, que se vayan en contra de la palabra. Porque yo fui un ex, digamos, yo fui un ex fornicario, un
ex adúltero, un ex borracho, un ex mentiroso, todos somos unos ex, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo andaba siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Pero yo era un Saulo, ¿ya? Yo me reía, yo me burlaba de los evangélicos. Yo decía, pero ¿para qué yo tan joven y meterme en una iglesia, a encerrarme, a no gozar de este mundo, a no gozar la vida, cuando esto es pasajero? Miren en lo que estamos ya. Le doy gracias a Dios porque el Señor me acogió a temprana edad, ¿sí? A los 25 años el Señor me llama y es donde en el transcurso del camino, por eso es que les digo que esto no es fácil, o sea, vamos caminando por un camino pedregoso, lleno de obstáculos, pero esos obstáculos siempre los vamos a pasar con la ayuda del Señor. Entonces, yo reconozco también ese regalo inmerecido de parte de Dios, entre los cuales anduvimos también en otros tiempos. Vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues sí, éramos hijos de ira. La palabra en Salmos dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien agrade a Dios. Pues la única manera de cómo nosotros podemos agradar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lavó nuestros pecados, el cual nos cambió. Y pues quiero un poquito también explicarles esta parte. Todo el mundo es creación de Dios, todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos, porque para ser hijos debemos recibir al Hijo, porque el Señor dijo en su palabra que si nosotros nos consideramos hijos debemos reconocer a su Hijo amado, en el cual el Señor tuvo complacencia. O sea que ahí es cuando nosotros somos adoptivos. Me perdonan si de pronto escuchan risas. Por otro lado, estoy en un primer piso y en el segundo piso creo que están jugando algo así como parques, no sé, bueno, me disculpan, pero lo importante es que estén atentos a la palabra. Entonces, dice la palabra en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, amigos, tal vez los que me escuchan, si tal vez de pronto en un momento dado esto se extiende, esta palabra se extiende desde acá, desde Colombia, desde Pasto, Nariño. Quiero darle gracias a Dios porque el Señor nos ha levantado varones para que prediquemos su palabra, compartamos su palabra y hagamos entender a un mundo que tal vez se encuentra en pecado y que no ha entendido verdaderamente que Cristo los ama. Y si nosotros morimos juntamente con Cristo, lo más especial es saber de que juntamente resucitamos con Él. Y eso es lo más especial, hermanos. Sí, porque si juntamente resucitamos con Él, pues algún día vamos a estar con Él también. Porque el apóstol Pablo tenía un lema muy lindo. Él tenía un lema el cual también en tu vida y en la mía tienen que estar. Y es que si vivimos en una forma física, pues vivamos para Cristo. ¿Qué perdemos si vivimos para Cristo? Pero ganamos mucho. Y dice la palabra que si algún día tenemos que partir de esta tierra, si morimos, pues es una ganancia. Porque honestamente mucha gente piensa que el vivir en este mundo es bailar, es comer, es estar con dos mujeres o con dos varones, es fornicar, es adulterar. Hermanos, sea como sea, de una u otra forma, el Señor nos va a llamar a su presencia. De alguna u otra forma, Él nos va a judicializar. Si tal vez nosotros, imagínense, si tal vez nos desesperamos,
en nuestra casa, si nos desesperamos porque el gobierno nacional nos tiene confinados, ¿sí? Y solo es por un pequeño tiempo. Imagínense cuando el Señor venga y aún nos mande a una cárcel eterna, a la muerte eterna. Imagínense, hermanos. Si es tan poco tiempo que estamos y a veces nos encontramos desesperados, preocupados, porque miren que la misma palabra nos habla de dos seres. Uno de ellos, el rico, porque la palabra relata que él se fue al infierno y él anhelaba y quería una sola gota de agua. Cuando nosotros estamos confinados, pues lastimosamente muchos tal vez se encuentran pasando hambre, ¿sí? Cuánto más quisiéramos nosotros como iglesia tal vez compartirles algo. Pero yo no soy, hermanos, yo soy pastor de una iglesia pequeñita y el hecho mío no es enriquecerme, ¿sí? El hecho mío no es más. Yo le digo a la gente que dé conforme a lo que haya prosperado. Es más, yo no gano o no vivo de la iglesia. Y lo que tal vez de pronto se reúne es aún para compartirlo también con los hermanos. Y bueno, ese pues no es el tema, pero lo que trato de decir es que si nosotros nos encontramos casi 16, 20 días o 30 días que vamos a estar encerrados, en donde tal vez podemos salir por días, porque hay unos picos y cédulas que podemos salir. Imagínense en cuando nos encontremos en esas cárceles y no podamos salir. ¿Ya? Yo me incluyo porque de pronto lo hago para que de pronto no vayan a decir, ay no, pues el santo. Sí, hermanos, es por fe. Yo sé que si en algún momento me gano la vida eterna, es por fe, es porque he creído en el Señor Jesucristo, es porque he tratado de hacer las cosas conforme a su voluntad, es porque he tratado de apartarme del pecado, aunque es un poco difícil, pero con la ayuda del Señor todo se puede, hermanos, todo se puede. Es más, miren, estoy en un lugar que no es tampoco muy cómodo, pero el lugar no importa. Lo que importa es que nosotros le sigamos a ese Dios verdadero, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que, que es lleno de amor, ¿sí? Pero acuérdense que también es un Dios de justicia. Y en el 7 nos declara algo muy lindo y dice que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, si el Señor dice que Él nos va a dar la vida eterna es porque es una realidad. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Lo que Él nos da, Él nunca nos lo va a quitar. Lo que Él pide de tu vida y de la mía es que empecemos a caminar con santidad. Lo que Él pide con tu vida y con la mía es que empecemos a apartarnos del pecado. Que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso. Que reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo es el que nos salva y que apartados de Él nada podemos hacer. Y si Él nos resucitó, acuérdense, si nos resucitó es porque nosotros ya estamos siendo vistos por los ojos de Dios. ¿Sí? Porque anteriormente la palabra dice que éramos como trapos de inmundicia. ¿Sí? Y con eso, pues yo en otra oportunidad sí les explicaría qué es el trapo de inmundicia. Pero como nos resucitó, nos hizo
como esa ofrenda tan grata que es el Señor el Padre Eterno, llegamos a su presencia y tenemos un olor fragante. Porque la ofrenda más grande es la que hizo nuestro Señor Jesucristo al entregarse Él por nosotros, al entregarse Él por tu vida y por la mía. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la obra más grande la hizo el Señor Jesucristo. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Las obras que el Señor habla son prácticamente para un reconocimiento de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No es para salvación, no es para ganarnos el reino de los cielos. Alguien pagó un precio y ese precio fue un precio de sangre, un precio de coronado con espinas. Dice la palabra que como oveja fue llevado al matadero. Él fue el que pagó el precio. Tus obras y las mías no nos van a llevar. Las obras que nosotros hacemos son para testificación de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y no solo es de dar, hermanos, porque es que mucha gente piensa que el obrar o que hacer las obras es irle a entregar al necesitado. ¿De qué nos sirve tal vez nosotros darle un bulto de arroz, un bulto de azúcar, regalar mercados de 1.000.000, de 2.000.000 de pesos o tal vez de 50.000 o de 20.000 al necesitado? Pero si nosotros odiamos a nuestra familia, si tal vez odiamos a un hermano, si tal vez odiamos a nuestro papá, si odiamos a nuestra mamá, si odiamos a un primo, si odiamos a mi cuñado, a mi cuñada, si odiamos a alguna persona de nuestro entorno, pues déjame decirte que esa obra no vale nada, porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe no es válida. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la forma por la que nosotros tenemos que confiar, que hacer? Es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Perdón si de pronto escuchan algunas voces por allá, ya casi terminando, no puedo borrar el video. Me disculpan amigos, hermanos, personas que tal vez de pronto me están mirando. La verdad, pues esto puede pasar porque, pues, como se vive casi en dos casas, entonces me disculpan. Pero lo importante es que ustedes miren esta palabra, miren esta bendición tan linda y tan especial que el Señor nos ha dejado. Entonces, volvemos a retomar esta parte de la gracia de nuestro Señor. Y eso fue lo que pasó con Pablo, porque Pablo tal vez como era romano, como era hebreo, entonces este varón, él pensaba que por obras se iba a salvar, porque pues si fue educado por Gamaliel, él conocía de lo que era la ley, ¿sí? Entonces nosotros el tiempo de la ley pasó, estamos en el tiempo de la gracia, pero hermanos, amigos, vamos a llegar al punto en donde se va a unir la gracia y la ley. Y eso es importante, hermanos, porque los mandamientos siempre tenemos que tenerlos. Eso siempre tienen que estar en nuestro corazón, porque si no, ¿para qué? ¿Sí? Las obras que hablan aquí son las que en un momento dado muchos pensaron, y por eso dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Porque sí, verdaderamente nosotros miramos que hay gente adinerada, ¿sí? Y ellos piensan que porque dan, entonces tienen ganado el reino de los cielos. Y no es así. ¿Ya? Por eso la misma palabra dice que es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos.
¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Las grandes élites, ellos no creen en Dios. Si hablamos de Colombia, miremos los grandes hombres, las grandes élites. Sarmiento, a ver si le va a dar la gloria a Dios. O miremos si los banqueros le dan la gloria a Dios. No, ellos le dan la gloria ¿a qué? Al dinero. Ellos le dan la gloria al Dios Mamón, porque así se llama en la palabra. Y lo que Dios quiere es que nosotros siempre le demos la gloria a Él. Que nuestras obras, si son pequeñas o son grandes, siempre sean con el temor de Dios. Entonces miren que nosotros somos unos ex-Saulos, porque Saulo era así. Pero a Saulo le llegó un premio grandísimo que fue del cielo, y fue nuestro Señor Jesucristo, el cual lo tomó, el cual lo llamó. Y yo quisiera que tú también dobles tu service. Tu service es esta parte que está aquí, que es lo que a veces no nos hace doblar la cabeza, sino que siempre estamos altivos, creyendo que todo lo tenemos, cuando honestamente aquí en este mundo sin el Señor no tenemos nada, nada, absolutamente nada, no lo tenemos. Porque piensan muchos que al tener dinero lo tienen todo como Saulo. Fue necesario que Pablo lo perdiera todo para que llegara a entender. Y él mismo dice, él es el que da esta manifestación de que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Él aún en esta parte, cuando conoce al Señor, dice que teniendo sustento y abrigo, ¿de qué nos preocupamos? Entonces, yo quiero, querido amigo, oyente, que me escuchas, acógete al Señor. Independientemente de que si este virus pasa o si este virus queda, si estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena, yo te pido de que te acojas al Señor. No sabemos cuándo Él vaya a venir, pero Él utiliza los medios que Él quiera para que nos pongamos nosotros atentos al temor de Dios. Mira la ciudad de Salvador, de Honduras, este mismo presidente de Estados Unidos, ya le están dando gloria a Dios. Ya empezaron a decir de que se lea la Biblia, aunque sea en los estudios, que se lea la Biblia en las universidades, en las escuelas, pues que Colombia no sea la excepción. Independientemente de los diezmos, amigos, si tú no quieres ir a un lugar, no vayas. Pero ¿sabes qué? Acógete al Señor en tu casa. Lee la Biblia, lee la palabra. No tomes una religión como, digamos, un molde o algo que te lleve hacia el Señor. No, hazlo tú a solas. Hazlo tú a solas. El apóstol Pablo no iba a ninguna iglesia. Cuando fue llamado, el Señor lo cogió en la calle prácticamente porque él iba caminando. Y él mismo se le apareció, lo que leíamos en Hechos capítulo 8, en el 9, la conversión de Saulo. No sé si tal vez tú en algún momento estás en el celular y estás mirando algo y te sale esta prédica, es porque el Señor quiere que te vuelvas a Él. Yo no soy reconocido ante los medios ni ante YouTube. No. Pero el Señor me ha dicho que utilice estos medios para compartirte la palabra. Y por eso los errores. Por eso mi hijo llama a mi esposa.
porque ni siquiera ellos tal vez sabían que yo me encontraba en este lugar tan pequeño compartiendo la palabra. Pero así es el Señor. El Señor quiere que le ames, que le reconozcas. El Señor quiere que le busques. Él siempre está presto a tu llamada. Yo sé que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto. El Espíritu siempre está dispuesto. No sé, tal vez te encuentras desesperado en tu casa de cómo salir, a tomarte tal vez una cerveza, a tomarte tal vez un whisky, un ron. Tal vez, no sé, al querer de pronto salir a tener un encuentro con tu amante, sea mujer o sea hombre. Pero como Cristo te ama y como Dios, Él en su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él quiere que te unas con tu familia. Entonces yo quisiera que ahí donde estás, inclines tu rostro y le oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios de los cielos, en esta preciosa y bendita tarde, Señor, casi noche ya tal vez, y decir, Dios de los cielos, que este oyente o esta persona que se encuentra tal vez al frente de un celular o de un computador, seas tú perdonando sus pecados, Señor, que se acoja a ti, Padre Celestial. Hoy quiero pedir por la iglesia, Dios. Te pido que en el nombre de Jesús bendigas a cada uno de ellos, los tomes, los guardes, los bendigas, los llenes. Que en el bendito nombre de Jesús seas tú tomando, Padre Celestial, cada situación, cada circunstancia, Señor. Mira a aquellas personas que se encuentran en este momento sin el sustento, Padre Celestial, sin trabajo, Dios de los cielos. Te pedimos que en el nombre de Jesús seas tú dándonos también a nosotros para poder compartir, Padre, con las personas necesitadas. Dios, Señor, bendice a nuestros padres, bendice a nuestros hermanos, bendice, Señor, a nuestros familiares, a nuestros primos, amigos, Dios de los cielos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús los guardes en el hueco de tu mano, que seas tú, Padre Celestial, dándoles el entendimiento, seas tú dándoles la sabiduría, seas tú dándoles el conocimiento, Señor, Padre, llevándolos a la verdad, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Entrego a mi esposa, a mis hijos en tu presencia, Padre Celestial. Te pido que este video pueda ser llevado a cada uno de los hogares, Señor, Dios Todopoderoso, y darte gracias en esta noche, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Dios de los cielos, ahí donde estás. Quisiera que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que lo único que me puede llevar a la salvación es el Señor Jesucristo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Escríbeme en el libro de la vida eterna y nunca me borres jamás. Te doy gracias en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén.